líquida con moco, fiebre, 38 grados de temperatura, está inquieta, por momentos cree que está en Ancash, conversa sola, llamando a sus papás. Tiene apetito disminuido desde hace 6 meses y ha perdido 10 kilos en un año. En el 2015 se ha perdido en 3 oportunidades, en el 2007 tiene una quemadura, tiene dolor en rodillas, caderas y zona lumbar, usa bastón, usa lentes, es tosedora crónica y es asistida para el baño hace 6 meses, para vestirse, levantarse incluso. Es hipertensa, es diabética, es dislipidémica, ha tenido una fractura de muñeca, es alérgica a penicilinas, ha tenido tuberculosis a los 30 años. ¿Mm? Dentro de medicamentos, doctora, usa captopril, naproxeno, alprazolam y glibenclamida. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente luego de lo que ustedes han revisado, doctores? Ponga ahí el examen físico. El examen físico, por favor. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Quién de ustedes que ha leído el caso clínico tiene una presunción diagnóstica? ¿Alguno de ustedes, doctores? A ver, ninguno. Nelia, ¿cuál fue tu diagnóstico? Bueno, doctora, en este caso la paciente, como estamos viendo, es un adulto mayor de 88 años, es viuda, por lo tanto, pensaba que la paciente ya podría estar, como es una viudez reciente de un mes, con una depresión o algún cambio del estado de ánimo. Ok. Eh, Entonces tu también, primer diagnóstico es depresión. sí, doctora. Ya. ¿Qué Eh, otro diagnóstico más tienes? bueno, se menciona que dentro de las ocupaciones es agricultora, entonces pues yo pensaba que podía estar expuesta pues a pesticidas o a Ya. parasitosis o alguna enfermedad pulmonar debido a las actividades que pueden realizar a la hora de la comida con leña, etcétera. Cocinada con Eh, leña. Así es. Además, se menciona que tiene O sea, tú un... estás planteando que ella pueda ser portadora de un EPOC. Sí, sí, doctora. Ok, ya. ¿Qué más? Bien, se menciona que la paciente tiene un tratamiento previo, no sé, tratamiento, no se menciona si tuvo un tratamiento completo sobre lo de la TBC, porque estaba, Pero tuvo hace tuve, 30 años. así es, dice tuberculosis a los 30 años, pero no se menciona si cumplió con el tratamiento, porque pues es un tratamiento largo y la paciente es una persona que es analfabeta, entonces debe de tener dificultad para seguir el tratamiento precisamente porque no... Pero lo probable es que con 30 años, si hubiera tenido TB sin tratar, ya estaría muerta. Con 30 años. Sí, doctora. Yo coloqué que tenía también un síndrome febril. Bueno, ¿Ya? es una paciente frágil por lo que se había mencionado de... Ah, ya, bueno, también síndrome consuntivo porque ha tenido una pérdida de peso bastante elevada, mayor al 10% de su peso, definitivamente. Eh, Deprivación sensorial porque se menciona que tiene, y se mencionaba que tenía, A usaba ver, hipoacusia, algo así. ya. A ver. Un favor. Nelia, ¿puedes poner el momento del examen físico? A ver, A ver, doctores, ¿alguno de ustedes tendría algún otro primer diagnóstico? Una paciente con polifarmacia también.
está teniendo ya más de 4 medicamentos, ¿no? Ya, Ya no de es una pensar en algo. polifarmacia mayor, pero sí está catalogada como polifarmacia. ¿Qué más? Doctores, a ver, creo que aquí hay un pequeño problema. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que el primer diagnóstico de un paciente, cualquiera que veamos, es aquel que si nosotros no actuamos prontamente, el paciente tiene alto riesgo de morir o quedar con una grave secuela. ¿A ustedes no les llama la atención que el paciente tenga 88-60 de presión o eso es normal? De potencia. Exacto, Hipotensa. está hipotensa. ¿Y tener 120 frecuencia cardíaca es normal? No, No, exacto. ¿Y tener una frecuencia respiratoria en 28 es normal? no, No. No. ¿Tener una saturación en 90 es normal? no está en el límite. ¿Ah? No, está en el límite. No, pues. Y tiene una temperatura en 38. Esto no es solo un síndrome febril. Tienes una paciente taquicárdica, taquipneica, desaturando, con fiebre e hipotensa. ¿Qué cosa es la paciente? ¿Cuál es su primer diagnóstico? Doctora, viendo esos puntajes, cumple criterios de SOFA, de sepsis. Cumple algunos Ya. criterios. Bueno, lo malo de los SOFA es que ahora dice que tienes que saber si el paciente utiliza o no medicación para manejo de presión para que tú consideres que es un shock. Pero esta paciente está hipotensa con signos de CIRS. Sí. ¿Correcto? ¿Cuál podría ser la causa? Obviamente, tienes tu primer diagnóstico es que es una paciente hipotensa con CIRS. ¿Cuál es la principal, la primera posibilidad? Es que se esté haciendo un shock séptico, doctores. Nuevamente, tu primer diagnóstico es aquel diagnóstico que si tú no respondes rápidamente, el paciente tiene alto riesgo de morir o quedar con una grave secuela, doctores. ¿Ok? Sí, doctora, y Sí, también doctor. creo que lo más probable es que pueda ser infeccioso porque veo que es un cuadro agudo de 2 días y empieza Ya. con fiebre y vómitos y náuseas, ¿no? O sea, una infección quizás Tiene, de nivel digestivo. Bueno, bien. o sea, tú estás planteando, Joaquín, que puede ser un punto de partida, puede ser una infección gastrointestinal, ¿ok? Sí, lo veo como Es una posibilidad. GECA, ya, una gastroenterocolitis. ¿Cuál podría ser otro punto de infección en este paciente? Pulmonar, tracto área. Pulmonar. ¿Quién dijo pulmonar? Sí, Respiratorio. ¿Quién dijo pulmonar? Yo creo, no estoy tan seguro. Ok. ¿Por qué sería pulmonar? De por sí creo que tienes tosedora, ya es tosedora crónica ya quizás, y ha tenido antecedente de TB, ¿no? Tiene daño a No, nivel. no, 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 Mm, no, no, no. ¿Por qué sería pulmonar como punto de partida de la sepsis? Esta paciente tú mismo ujú. lo has dicho. ¿Qué ha estado haciendo? Ha estado vomitando, ¿correcto? Sí, por translocación, ¿no? O por ¿cómo se llama? Una es que se puede haber aspirado, Aspirado. ¿no? Encima, entonces tú tienes
que una posibilidad es que pueda ser pulmonar, otra es que pueda ser una gastroenterocolitis. Pero tienes otra posibilidad. Tienes una paciente que tiene incluso hasta dolor abdominal. Y ustedes saben que en un adulto mayor una infección urinaria incluso puede manifestarse como dolor abdominal. Y fiebre. Entonces, tu tercera posibilidad es que pueda ser una infección urinaria. Ahora, les voy a dar 5 minutos para que revisen este caso clínico y me digan otras causas de hipotensión en esta paciente. Una es la infecciosa. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Muy bien. 5 minutos les doy para que ustedes me digan qué otra causa puede estar causando hipotensión en esta paciente.
A ver, doctores. Muy bien. A ver, Joaquín. Causas. Causas de hipotensión. Ujú. Sí, Para este caso clínico. claro. En este caso, la paciente ha presentado vómitos y diarrea, dice, de manera abundante, ¿no? Ya. Entonces, esa pérdida de líquidos por vómitos o diarrea también puede causar hipotensión. O sea, Sí, ¿cuál sería? Deshidratación. por deshidratación. Ya, Sí. por deshidratación. Bien. Jocelyn, ¿cuál sería otra causa de hipotensión en este caso? También puede ser otra por las afecciones cardíacas que presenta la paciente. Por las afecciones cardíacas. Ya. ¿A qué te refieres? ¿A que esté haciendo una hipotensión porque está haciendo un shock cardiogénico? Podría ser, doctora. Realmente sí. ¿Pero por qué? ¿Qué te hace pensar que podría ser una? A ver, doctores, ¿no les llama la atención que tenga una frecuencia cardíaca de un valor y un pulso de otro valor? ¿O es normal? Es normal que uno tenga una frecuencia cardíaca de un número y un pulso de otro número. No, doctora, no es normal. Hay una arritmia. Este caso sería una fibrilación auricular por pulso deficitario, ¿no? Es diferente la frecuencia Perfecto, cardíaca con el Renzo. pulso. Muy bien, Renzo. Perfecto. Tienes una paciente con ruidos cardíacos arrítmicos, ¿correcto? Tiene un pulso deficitario. Lo probable es que tenga una fibrilación auricular, ¿correcto? Más aún por epidemiología. Es mayor, lo probable es que tenga. Otra de las cosas es que tú tienes una paciente que es hipertensa y es diabética, ¿correcto? ¿O estoy equivocado? Sí, doctora. Ya. Sí, Entonces, doctora. esta paciente tiene probablemente también un síndrome metabólico. Así que incluso hasta puede ser coronaria crónica. Entonces, dentro de tus posibilidades es que sí, es que pueda ser de origen cardiogénico. Y encima tiene roncantes y sibilantes en ambos campos. Ya. ¿Qué otra causa más de hipotensión puede tener este paciente? Renzo, nuevamente contigo. Ah, sí, doctora. Estaba pensando en una anemia, ¿no? Nos dice la lengua de No, papilar. pero Sí, está perfecto. Otro de sus diagnósticos es un síndrome anémico, estoy de acuerdo contigo. Pero mi pregunta es, ¿qué otra cosa podría estar causando hipotensión en esta paciente? bueno, a ver, había pensado lo que dijeron de la deshidratación del problema de la fibrilación, ¿no? Eso estaba pensando, doctora. Y bueno, la anemia, ¿no? Pero en este caso dice que no. Claro, pero eso no le estaría causando hipotensión. A menos que, ¿qué podría explicar que tenga, o sea, a ver, para que me puedas entender mejor? Esta paciente que toma, La ibenflamina. Benzodiazepinas. toma Y la levetiracetam. naproxeno, ¿correcto? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros hacemos unidad clínica, como dice Renzo,
Una posibilidad es que tenga una anemia aguda por pérdida, porque esté sangrando. Y esté haciendo hipotensión por sangrado agudo. Hemorragia digestiva. Exacto. ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Bien. Bueno, dejaremos por mientras el tema de la hipotensión, por ahora. Doctora, Dime. otra causa de hipotensión podría ser, está tomando glibenclamida, pero podría una crisis hiperglucémica también desarrollar hipotensión, como un estado hiperosmolar, se está viendo. ¿Podría ser el caso o no? Exacto, por supuesto. Una descompensación aguda de la diabetes puede ocasionarte hipotensión, especialmente un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética. Muy bien. ¿Qué otro diagnóstico más? Dejen todavía en blanco porque todavía nos falta. ¿Qué otro diagnóstico más tiene este paciente? Nuevamente, obviamente el primer y segundo diagnóstico son los diagnósticos que ustedes tienen que actuar rápidamente, ¿correcto? Ya. Porque, ¿qué es lo que sucede, doctores? Que si ustedes no ponen los diagnósticos más importantes, los diagnósticos que ponen en alto riesgo la vida del paciente, ustedes se van a demorar en manejarlo. Probablemente nadie le preste atención y el paciente hasta se pueda morir en la cara de ustedes. ¿No les llama la atención, doctores, que esté en una saturación de 90%? Ya quedamos que eso no es normal. ¿Qué diagnóstico podría ser que tenga una saturación baja? ¿Correcto? Que tenga taquipnea. Lo que estamos viendo es un síndrome de dificultad respiratoria, ¿correcto? ¿Y por qué se debería esa dificultad respiratoria? Que incluso vas a tener que descartar que no está haciendo una insuficiencia respiratoria. Tipo 1 probablemente. ¿Cuál podría ser la causa? Vamos, doctores. ¿Uno no podría ser la infección? ¿Mm? Podría ser por neumonía, doctora. Una neumonía, Exacto, doctora. exacto, por la neumonía, por la sepsis o por el shock séptico. ¿Qué otra cosa? Tienes una paciente que está haciendo también hiperactividad bronquial. Puede ser por congestión pulmonar. Obviamente también esta hiperactividad bronquial puede ser secundario a que sea aspirado, ¿no?
Y más alejado es que esté haciendo una embolia pulmonar. ¿Me siguen hasta ahí, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, se entiende, ¿no? Ya. ¿Cuál es otro diagnóstico que tendría este paciente? ¿Cuál podría ser su tercer diagnóstico? Es su trastorno del ritmo, ¿no? Que probablemente sea una fibrilación auricular. Pregunta, ¿tiene respuesta ventricular alta o respuesta ventricular controlada? Doctora, la frecuencia está en 120, entonces es alta. Perfecto, doctora. Muy bien, Ingrid. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué debemos descartar de todas maneras en un paciente que tiene fibrilación auricular? ¿Qué patología endocrinológica se tiene que descartar de todas maneras? Hipertiroidismo. Perfecto. Muy bien. ¿Quién habló? ¿Joaquín? Almeida. Almeida. Muy bien, Pedro. Felicitaciones. Muy bien. Obviamente, todos los procesos infecciosos, todo el estrés agudo, el mismo proceso de la deshidratación, todo eso obviamente también puede desencadenarte y que puedas hacer una arritmia aguda. ¿Ok? Ya. ¿Qué otro diagnóstico más tiene este paciente? ¿Qué otro diagnóstico que tenemos que actuar así rápidamente? Esta paciente no les llama la atención que esté despierta, que no fija la mirada, que está orientada solo en persona, que grita por momentos, que golpea las barandas. ¿Qué sería? Delirio. Perfecto. De- Claro, Pablo. Muy bien, es un delirio. ¿Y cuál podría ser, como ustedes ya saben, hay causas infecciosas y no infecciosas de delirio, ¿correcto? Las causas infecciosas ya las hemos comentado. Y dentro de las causas no infecciosas, ¿qué puede estar ocasionándole delirio a este paciente? Deshidratación. Perfecto. Una es la deshidratación. O sea, un trastorno, un problema de deshidratación puede ocasionarte eso. Muy bien, Pablo. ¿Qué otra cosa más? Cualquiera de ustedes. Hiponatremia, doctora. Un trastorno hidroelectrolítico te puede causar delirio. Tú no sabes si hipo o hipernatremia. ¿Qué más? Una infección urinaria. El mismo proceso infeccioso puede desarrollarte delirio. Claro, eso ya lo comentamos en la parte de causas de delirio, causas infecciosas. Pero mi pregunta ahora es como causas no infecciosas de delirio. Medicamentos también puede ser. Intoxicación. Medicamentos, muy bien, perfecto.
Por ejemplo, ¿qué te podría hacer sospechar que pueda ser delirio? Benzodiazepinas. Pero esta paciente toma benzodiazepinas desde hace 3 años. ¿Tú crees que ahorita eso podría estar ocasionándole? ¿Que No, lo tome? Lo que puede estar ocasionando es porque no lo toma. Porque hay hecho suspensión brusca de benzodiazepina. Pero porque ella tome el alprazolam hace muchos años, difícil que esa sea la causa. O sea, como alprazolam que le estés dando. Lo que puede estar ocasionando es que no le hayan dado. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro medicamento más podría ocasionarle? A ver, Joaquín. Medicamentos antipsicóticos podría ser, pero que ella esté No, pero tomando. de lo que, por supuesto, de los que ella está um, tomando, Joaquín. por ejemplo, no sé si está tomando un antihipertensivo, si no me equivoco también. No sé si Se lo eso toma puede. condicional. Ah, sí, condicional a cefalea. Mm, Bueno, ¿no les llama la atención que esta paciente tome glibenclamida? sí. ¿Y qué pasa con la glibenclamida si tú no estás comiendo, has estado vomitando, eres adulta mayor? Ustedes ya han hecho revisión de glibenclamida. Aunque es hipoglucemiante, doctora. riesgo de Exacto. hipoglucemia. Puede ser que Mayor riesgo de hipoglucemia. una de las causas sea una descompensación aguda de la diabetes del tipo hipoglucemia. O incluso la hiperglicemia también te puede estar ocasionando delirio. O sea, se quedaría como una descompensación aguda de la diabetes. Puede ser hipo o hiper, porque una cetoacidosis diabética también te puede ocasionar delirio o un estado hiperosmolar. ¿Qué otra cosa más no infecciosa puede estar ocasionando delirio en este caso? Doctora, en el caso de que la paciente, como dijo mi compañero, pudiera producir hipertiroidismo, ¿podría provocar una toratoxicosis? Entonces podría ser, Si fuera una claro, si fuera el caso. tirotoxicosis, por supuesto, claro que sí. Podría ser, doctora, Pero el déficit. acá no te señalan algunas otras cosas más que te pueden hacer sospechar de una tirotoxicosis, ¿no? Pero como un ejercicio mental lo podemos plantear. La anemia, doctora, que está presentando. Por supuesto, si es una anemia aguda. Claro que sí. Doctora, ¿podría ser la hipoacusia? ¿El déficit Lo que auditivo pasa del delirio? es que eso es más que nada un factor de riesgo, más no un factor causante. No sé si se entiende la diferencia. La desnutrición, doctora. Se convierte, claro, si es aguda. Si te refieres, lo que tú te refieres es a a ver, espérate, el término es, ay, se me ha ido. Básicamente es por ayuno. ¿A eso te refieres? Sí, doctora. Si es por ayuno, podría ser.
¿Qué otra cosa más? Doctores, ¿no les llama la atención nuevamente que esta paciente tenga una arritmia cardíaca? La arritmia también causa de Pero la arritmia, ¿qué es lo que te puede causar? Te puede causar un insuficiencia. evento vascular cerebral. Y eso se puede manifestar en un adulto mayor como un delirio. O en general, bueno, en cualquier persona realmente. ¿Qué otra cosa más? La fiebre. ¿Qué otra cosa más? Tienes un paciente que vomita y que tiene diarrea y es adulto mayor. ¿También no le puede haber afectado o causado un problema renal? ¿Una insuficiencia renal aguda? Doctores, en geriatría ustedes tienen que hacer uso de todo lo que han aprendido en medicina. Geriatría no es un ente aislado. ¿Qué otra cosa puede estar ocasionando delirio en esta paciente? Dolor. Ya, bueno, dejemos más espacios en blanco. ¿Qué otro diagnóstico más tiene este paciente? Si es hipertensa y es diabética, ¿qué diagnóstico más? Y más aún, esta paciente ha perdido peso, ¿no? Por eso tiene un perímetro abdominal en 66, así que lo probable es que haya tenido antes un perímetro abdominal mayor. ¿Cuál sería su diagnóstico? Doctores, si es hipertensa y es diabética. Un síndrome metabólico, doctora. Exacto, doctor, es un síndrome metabólico, solamente que ha perdido peso ahora, ¿no? Y por eso tiene un menor perímetro abdominal. Y que vas a tener que descartar todas las complicaciones crónicas asociadas a ella. ¿Qué otro diagnóstico más tiene? Doctores, ¿no les llama la atención que se haya perdido, que se le queme la comida? Síndrome demencial, doctora. Exacto, exacto. ¿Cuál es la etiología probable en este caso? Alzheimer. O es mixta o es vascular. Demencia muscular, parece. Es hipertensa, es diabética, es fibriladora. Tu posibilidad es que sea vascular. ¿No? Versus una mixta, porque encima tiene síntomas de anemia, signos de anemia. ¿Ok? Entonces, en quien de todas maneras vas a tener que descartar deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, que le esté causando la anemia y que le pueda estar causando el síndrome demencial. ¿Sí? Ya.
¿Qué otro diagnóstico más tiene esta paciente? Doctor, esto hay que sacarles con cucharita a ustedes. Una artritis sería, doctora. Tiene nódulos interfalángicos y crujía de rodillas. Ya. Tiene una osteoartrosis o una osteoartritis. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro diagnóstico más? Una disfunción neurosensorial. Tiene hipoacusia, ¿no? Tiene privación sensorial doble, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro diagnóstico más? Tiene edema de miembros inferiores. ¿Eso es normal? No. No. ¿Cuál puede ser la causa? Hay que ver si no es una hepatopatía o es una nefropatía. No hablan acá nada que te haga sospechar que es una insuficiencia venosa. Pero bueno. O que esté haciendo una insuficiencia cardíaca. ¿Qué otro diagnóstico más tiene? ¿Es normal que te falten piezas dentarias? No, es una edéntula parcial, con caries dental. ¿Y qué le puede estar causando el síndrome doloroso abdominal, doctores? Dentro de las causas infecciosas, como ya dijimos, una infección urinaria te puede causar, una neumonía te puede causar dolor abdominal. Dentro de las causas no infecciosas, ¿qué te puede estar ocasionando? Como dijo Joaquín, una descompensación aguda de la diabetes te puede causar dolor abdominal, por ejemplo, en una cetoacidosis diabética. ¿Qué otra cosa más tenemos? Esta paciente tiene una arritmia cardíaca. Otra de tus posibilidades es que esté haciendo una trombosis mesentérica. Lo otro es lo que dijimos, si es que está sangrando, una hemorragia digestiva. De repente tiene una gastritis aguda, erosiva. Encima, esta paciente es tosedora crónica, en una paciente con un pulmón secuelar. Y sí, tiene una posibilidad que sea un EPOC o que sea un EPIT descompensado y que en eso incluso le esté causando la dificultad respiratoria. ¿Es alérgica a algo? A las penicilinas. Ya, pues eso también está dentro de su diagnóstico, que es alérgica a penicilinas. ¿Y no les llama la atención que tenga la fractura de muñeca post caída? ¿Qué cosa puede ser que tiene también? Aparte de la artrosis. Osteoporosis. Osteoporosis. Exacto, por supuesto, doctores. Osteoporosis. Es una fractura con una caída de bajo impacto, probablemente. Entonces lo probable es que tenga osteoporosis también. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta paciente, doctores?
¿Qué van a poner en su RP? ¿Le van a dar de comer ahorita? Así como está vomitando con la presión baja. ¿Le van a dar de comer? No. No. No, Perfecto. doctora. Es NPO. Muy bien. Segundo, ¿qué le van a poner? Control de funciones Estabilizar la vida vitales, aérea. balance, claro. El ABC, ¿le van a poner oxígeno o no? Sí, porque se cura la parte. Claro, pues, tienen que ponerle oxígeno. ¿Le van a poner suero o no? También. También. ¿Ah? Claro, pues, tienen que ponerle suero. Y para mañana tienen que averiguar cuánto de suero le van a poner. Doctora, en ese caso, en cuanto a la colocación de suero, se tendría que tener un poco de cuidado porque si la paciente tiene edema, está haciendo... Por supuesto, claro que sí, doctora. Y no solamente por eso. Tú tienes una paciente que te está haciendo roncantes en ambos campos con sibilantes. Puede Es tener una también paciente con complicación. un síndrome metabólico. Tú tienes que tener mucho cuidado porque de repente pueda tener una insuficiencia cardíaca de fondo. Por eso es que tienes que ser más cuidadosa para ponerle el cloruro. Doctora, en cuanto a la dosis, es 30 mililitros por peso Difícil, de kilo. doctora. Difícil. Incluso las revisiones, doctora, te dicen que para pacientes incluso normales, tú le puedes poner entre 15 a 20 cc por hora, por kilo por hora. Pero tienes que tener mucho cuidado, especialmente si son mayores, por lo mismo que has dicho. ¿Y no le van a bajar la fiebre, doctores? ¿Qué le van a bajar o no? ¿O la van a dejar así con 38? Metamizol. Sí, ¿Ah? Metamizol. No es la mejor opción, doctor. Metamizol incluso es causa de hipotensión. En todo caso, plantearías darle paracetamol endovenoso. ¿Le van a poner antibióticos o no? Sí. Sí. Sí, Le doctora. vas a poner terapia empírica. ¿Con qué? Piperacillina, ¿cierto? No seas malo. ¿De Mucho. frente le vas a dar piperacilina? No. Podría ser una cefalosporina, ¿no? Con mucho cuidado, porque hasta el 15% de los pacientes que utilizan cefalosporina pueden hacer una reacción cruzada con penicilina. Miren, doctores, yo quiero que ustedes tengan muy claro esto. Geriatría, yo sé que es un curso un poco más complejo para ustedes, pero nosotros les vamos a exigir que ustedes rememoren y puedan entender todo lo que ustedes han aprendido a lo largo de todos estos años de medicina. Geriatría no es un ente aparte, doctores. Ustedes para hacer geriatría hay que saber bastante medicina interna. Por eso es que ustedes vienen en quinto año.
Y obviamente los grupos, conforme vengan, se les va a exigir más. Porque a ustedes se les tiene que exigir más que al primer grupo que vino. Porque se supone que ustedes saben más. ¿Lo tenemos claro, doctores? Sí, doctor. Entonces, nosotros no nos vamos a conformar con que ustedes nos den respuestas vagas, doctores. Ustedes han decidido ser médicos, pues ustedes van a tener que asumir las consecuencias de eso. Para pasear, doctores, sus vacaciones. O sea, no puede ser, a mí me parece inaudito que ustedes no puedan absolver siquiera la mitad de un caso clínico. Porque esto es lo que nosotros hacemos en geriatría, doctores. Y como yo siempre les digo a los alumnos, a mis alumnos, con los que estoy en mi grupo, lo importante de todo es la toma de decisiones, doctores. Es cómo decidimos las cosas. ¿Qué le vas a dar? ¿Cómo vas a darle? Pero si ustedes no leen, no saben, doctores. Entonces, es posible que a ustedes no les llame la atención que un paciente esté taquicárdito, que esté con la presión baja, esté taquipnéico y para ustedes es normal. Ustedes ya están en 5º año de medicina, doctores. Bueno. ¿Se entendió hasta aquí, doctores? Sí, doctora. Ya. Incluso otro de los diagnósticos que nos hemos olvidado en este caso es que esta paciente probablemente sea dependiente de benzodiazepinas. Y otro de los, a ver, ya hemos dicho todos los diagnósticos físicos, ¿correcto? Hemos hablado del diagnóstico mental, ¿sí? Porque hemos definido que es una paciente demenciada. ¿Algún otro diagnóstico mental, doctores? ¿De la escala mental o del ánimo? Recuerden que hacemos geriatría. ¿Esta paciente no ha tenido una pérdida reciente? Y también es Exacto, cónyuge, ¿no? exacto. Vas a tener que descartar si no está deprimida. Y desde el punto de vista funcional, doctores, ¿es una dependiente qué? Total, parcial, independiente. Dependiente total, doctora. Total, ¿le has de comer? ¿La levantas de la cama? Obviamente estamos hablando antes de la enfermedad, ¿no? Que la está trayendo. A esta paciente la bañan, ¿qué más? Nelia, baja un poquito, por favor, para poder ver. Entonces a esta paciente es asistida para que la bañen, la vistan y para levantarse. Entonces es una dependiente parcial.
Y desde el punto de vista social, doctores, ¿puedes poner la primera parte, por favor? Esta paciente es agricultora, no tiene pensión, vive con una hija adoptiva. Ustedes ya tienen sus escalas. Habría que ver si no está en riesgo social. Si bien aquí no hay datos de cómo es su casa y cómo es su red social. Doctores, esto es lo que nosotros hacemos en geriatría. Nosotros evaluamos a los pacientes en todas sus esferas. Desde el punto de vista físico, funcional, mental y social. Porque todas esas cosas te van a ayudar para la toma de decisiones. Porque lo que ustedes quieren es mejorar la calidad de vida del paciente. Y es más, incluso ni siquiera hemos hablado de usar digitales en este paciente. Porque habría que ver si mejorándole la hidratación, bajándole la fiebre, mejorando su oxigenación, el paciente controla la frecuencia cardíaca. Perdón, no solo eso, sino mejora su presión. Porque si no es eso, van a tener que plantear la posibilidad de cardiovertir. Bueno, doctores. Ahora, en este caso pasaría a hospitalización o a UCI, algo así, porque ya casi es sepsis, ¿no? ¿Cuál sería? Este paciente está en, probablemente, no solo, o sea, sería una sepsis severa, realmente. Y habría que descartar que no esté en un shock séptico. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú lo hidratas y el paciente sigue en shock, o sea, sigue hipotenso, perdón, quiere decir que lo probable es que esté en un shock séptico, porque ahí vas a necesitar inotrópicos. ¿Sí? Adrenalina, vasopresina. Esa. Pasaría a UCI Es entonces. así, ya tendrías que pasarlo a la UCI. Pero si tú lo hidratas, lo que sí, esta paciente probablemente tendría que entrar a trauma shock. Porque esa paciente está crítica. Si es que no responde a lo primero que tú hagas. Muy bien. Ahora sí, ¿se entendió todo, doctores? Sí, doctor. Ya, muy bien. Ya, doctores. ¿A quién le toca exponer el día de hoy? A mi doctor Almeida. Buenas noches. Ya, muy bien, doctores. Deme 2 minutos, doctor, voy al baño y regreso. Sí, Espéreme no un se momento. preocupe, doctor. Ok, doctor, vaya poniendo su presentación.
Pregúntale si quieres, pero mañana no puedo. Mañana no puedo, posiblemente. ¿Cómo dices? O sea, está bien. Pregúntenle, pero yo mañana no podría, si fuera el caso. No, pues es que es el miércoles. Pedro, el examen no es mañana, es el miércoles. Ajá. Muy bien, doctores. Empezamos, por favor. Doctora, ¿Me escucha? disculpe una consulta. ¿Me escucha? Sí, doctora, dígame. Sí, la fecha del examen final es el día miércoles, según el cronograma. No sé si es que va a ser esa la fecha o el horario. Sí, doctora. Exacto. Sería a las 5 de la tarde el día miércoles. El miércoles a las 5. Ok, doctor, gracias. Ya. Muy bien, doctores. Empecemos, por favor. Muy buenas noches, doctora Chimokuro. Buenas noches a los presentes. Le voy a tratar lo que es la polifarmacia en el adulto mayor. Soy el alumno Pedro Almeida y comenzaré. El 8% de los adultos mayores de la comunidad y el 30-40% son atendidos en instituciones y son polimedicados. El uso de un mayor número de fármacos se ha asociado de forma independiente con un mayor riesgo de eventos adversos. Empiece, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha, Pedro. Doctora, ¿usted me escucha? Sí, ¿verdad? Doctora, ¿escucha? Porque Hola, está hola. con el audio apagado. Sí se escucha, pero... Sí, creo que la doctora no me escucha. Doctor. Sí, doctora, ¿usted me escuchaba, digo? ¿Sí me escucha? Hola, hola. Ahora sí lo escucho, doctor. Sí lo Ok. escucho ahorita. Sí, bien. Entonces, comentaba que el 11% que el uso de un mayor número de fármacos se ha asociado de forma independiente con un mayor riesgo de eventos adversos y un mayor riesgo de ingreso hospitalario independientemente de la edad. Hay reacciones adversas en medicamentos que son responsables entre el 3 y el 10% de todas las hospitalizaciones entre pacientes de edad avanzada. Y la probabilidad de que estas reacciones adversas se presenten aumenta conforme se incrementa el número de fármacos, siendo el 50% con 5 fármacos y 100% con 8 más fármacos.
La polifarmacia se define como el uso de múltiples medicamentos por un paciente, el uso de 3 o más de medicamentos según la OMS. El objetivo final es optimizar la farmacoterapia y minimizar el riesgo en adultos mayores que usan medicamentos, ¿no? Hay varias razones por las que los adultos mayores afectados, ¿por qué los adultos mayores son afectados por la polifarmacia? ¿Por qué? Porque tienen mayores efectos adversos. El factor de riesgo independiente para las fracturas de cadera aumenta. Con la polifarmacia aumenta la posibilidad de cascadas de prescripción y los problemas con la adherencia a la medicación agravada por el compromiso visual o cognitivo, ¿no? Los cambios fisiológicos, recordar que asociados al envejecimiento que alteran la farmacocinética, por ejemplo, el metabolismo, ¿no? El tamaño del hígado disminuye esto, el flujo sanguíneo hepático, a nivel de absorción el pH gástrico aumenta, la capacidad secretoria también disminuye, el flujo sanguíneo gastrointestinal disminuye, la función renal también se va a alterar en el envejecimiento, ya que el filtrado glomerular disminuye, y el flujo plasmático renal también. La distribución, por ejemplo, la albúmina plasmática disminuye, por lo tanto también el fármaco, la afinidad por proteínas disminuye, etc., ¿no? Y el compromiso corporal, entonces la grasa corporal puede aumentar, la masa magra corporal disminuye y el agua corporal total también disminuye. En cuanto a la prescripción inadecuada de fármacos, hay un proceso del uso de medicamentos que traigo, evaluar lo que son las reacciones adversas a drogas, fallas terapéuticas o eventos adversos de abstinencia de drogas. Importante que un error en la medicación puede definirse como un evento que puede conducir a un uso inadecuado de medicamentos o daño al paciente mientras el medicamento está bajo el control profesional de la salud del paciente. Y estos errores pueden ocurrir en las etapas de prescripción, comunicación, dispensación, administración o monitoreo del fármaco y se consideran prevenibles en cualquiera de las 5 etapas que presentan, ¿no? Hay unos criterios que son los criterios de BIRS, según la Sociedad Americana de Geriatría, que estos que son medicamentos potencialmente inapropiados en el uso de los pacientes geriátricos, se agrupan en 5 categorías. El primer grupo, según estos criterios, es fármacos o medicamentos potencialmente inapropiados en la mayoría de adultos mayores. Entre ellos tenemos lo que son los anticolinérgicos, los AINES, las benzodiazepinas, las sulfonilurias y el megestrol. La categoría que es evitarse en adultos mayores con ciertas afecciones. Igual, benzodiazepinas en el caso del delirio, inhibidores de la COX-2 en falla cardíaca y evitar la metoclopramida en caso de Parkinson. Medicamentos a usar con precaución. Esta categoría nos hablan de la aspirina, por ejemplo, en cáncer colorectal. Interacciones farmacológicas, que nos menciona que hay opioides con benzodiazepinas y los corticoides con AINES. En cuanto al ajuste de dosis según la función renal, el ciprofloxacino, el tramadol, dabigatran, el apixaban y la duloxetina. Son los 5 criterios de BIRS entonces que menciono, que traigo. En cuanto a esta actualización, pues tenemos aquí unos 6 criterios importantes. Evita el uso concurrente de opioides con benzodiazepinas o gabapentinoides, porque debido al mayor sobredosis, ¿no? Y eventos adversos como por ejemplo sedación, depresión respiratoria y muerte. Tomar precaución al prescribir trimotoprim y sulfamethoxazol en pacientes que estén tomando, por ejemplo, un ARA2, ¿no? O un bloqueador de receptor de angiotensina 2 y que hayan disminuido el aclaramiento de creatinina para poder evitar el riesgo de hipercalemia, ¿no? Incremento de potasio. Los antagonistas de los receptores de histamina 2 pueden usarse en pacientes con demencia, aunque deben evitarse en pacientes con delirio. 4. Tenga precaución al recomendar aspirina para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares o cáncer colorectal en pacientes mayores de 70 años debido al mayor riesgo de sangrado. Hemos visto nosotros que es una causa importante de las hemorragias digestivas en los pacientes. 5. Evita el uso de inhibidores de la recaptación de serotonina o noradrenalina en pacientes con antecedentes de caídas o fracturas. Y 6. Evita el uso de regímenes de insulina de escala debido al riesgo de hipoglucemia sin beneficio de la mejora en el tratamiento hiperglucémico, a menos que los pacientes también estén en tratamiento con insulina basal o de acción prolongada. Hay unos criterios también donde
están los criterios de stop-start, que son en la prescripción potencialmente inapropiada, ¿no? En los pacientes geriátricos. Existen aproximadamente unos 87 criterios stop y los 34 criterios start. No voy a mencionarlos, bueno, he traído la mayoría, pero no voy a mencionarlos todos, sino, digamos, resaltar lo más importante. Esta actualización de estos criterios, primero los stop, pues vamos a ver que en caso de cumplirse los correspondientes, vamos a ver varias secciones. Por ejemplo, la indicación de medicación, la sección A. El stop es cualquier medicamento prescrito según una indicación basada en evidencias clínicas, ¿no? En el caso del sistema cardiovascular, como ustedes pueden ver, aquí hay muchos criterios, ¿no? Nos hablan de... Pero destacamos, por ejemplo, el uso de diuréticos de ASA para edemas malolares, sin evidencia de insuficiencia carga congestiva, sin evidencia de síndrome nefrótico o sin evidencia de insuficiencia renal, ¿no? El stop mediante intervención porque es una medicación o una conducta potencialmente inadecuada, ¿no? En el caso de antiagregantes o anticoagulantes, la sección C, los AINES en combinación con antagonistas de la vitamina K, inhibidor directo de la trombina o del factor X10, por riesgo de hemorragia digestiva grave, ¿no? En el caso de la sección D, ustedes también pueden visualizar los 14 criterios, sistema nervioso central y psicotrópicos. Importante resaltar a las benzodiazepinas durante más de 4 semanas. Por el riesgo de sedación prolongada, confusión, caídas, accidentes de tránsito, supera las 4 semanas tras suspender en forma gradual para evitar el síndrome de abstinencia. En este caso, los IS, ¿no? Los inhibidores de recaptación de serotonina, en pacientes, por ejemplo, con hiponatremia concurrente o reciente, por ejemplo, una natremia menos de 130 miligramos por decilitro, ¿no? Son las de estos criterios que podemos leernos detenidamente, pero se resaltan estos dos por su prevalencia. En el caso del sistema renal, el stop es a nivel de AINES en pacientes con un filtrado glomerular menor a 50 mililitros por minuto. ¿Por qué se tiene el stop aquí? Por el riesgo del deterioro de la función renal. En cuanto al sistema gastrointestinal, importante rescatar, como ustedes pueden ver acá, 4 criterios: los inhibidores de bomba de protones para enfermedad ulcerosa péptica o esofagitis péptica erosiva a dosis terapéuticas plenas durante más de 8 semanas. En el sistema respiratorio, que es la sección G, las benzodiazepinas en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y crónica, precisamente el stop por el riesgo de insuficiencia respiratoria. En cuanto a músculo esquelético, que es la sección H, el stop está en inhibidores eléctricos de la COX-2, ciclooxigenasas, en pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿por qué? El aumento de riesgo de infarto e ictus en estos pacientes geriátricos. A nivel del sistema urogenital, están los fármacos antimuscarínicos vesicales en pacientes con demencia, porque aumenta el riesgo de confusión, agitación o glaucoma de ángulo estrecho, por exacerbación del glaucoma, etc. En el sistema endocrino están las sulfonilurias de larga acción del stop, la glibenclamida en la cabeza, la clorpropamida, la glimepirida, en pacientes con diabetes tipo 2 por el potencial riesgo de hipoglucemia prolongada. En cuanto a la sección K, están los fármacos que aumentan de forma predecible el riesgo de caídas en personas mayores. Hacemos el stop según el criterio en benzodiazepinas, porque son sedantes que pueden reducir el nivel de conciencia y deteriorar el equilibrio. Los neurolépticos, mencionarlos por producir dispraxia en la marcha o parkinsonismo. Los vasodilatadores y los hipnóticos Z, las famosas drogas Z, la suplicona, solpidenza, leplón, pues que pueden causar una sedación diurna prolongada y ataxia. Para finalizar esta parte de stop, analgésicos, el uso de opioides potentes, opioides pautados y opioides de acción prolongada, en este caso, el riesgo de constipación grave y el riesgo de persistencia del dolor respectivamente. En cuanto a los criterios de START, rescatamos el punto 5, es las estatinas en pacientes con antecedentes bien documentados de enfermedad arteriosclerótica coronaria, cerebral o arterial periférica, salvo que el paciente esté en situación de final de vida, que sea mayor de 85 años. Sistema respiratorio, el START está en los corticoides, la oxigenoterapia domiciliaria continua en la hipoxemia crónica, o la saturación de oxígeno menor al 89%, es un criterio START, una intervención adecuada.
La sección C, que es el sistema nervioso central y ojos. Los antidepresivos no tricíclicos en presencia de síntomas depresivos mayores persistentes. Gastrointestinal, ¿no? Suplemento de fibra, salvado, metilcelulosa, mencionan estos criterios. Los inhibidores de bomba de protones en la enfermedad por reflujo gastroesofágico grave o estenosis péptica que requieren dilatación. Los suplementos de vitamina D, sobre todo en osteoporóticos, en T-score -1 a -2.5, ¿no? Obviamente, pacientes que no salen de casa, sufren caídas o tienen osteopenia, ¿no? Son un importante criterio START. A nivel endocrinológico, los YECAS, GUARAS2 en pacientes diabéticos mellitus, con evidencia de enfermedad renal. Proteinuria, una tira reactiva o microglobinuria mayor a 30 miligramos por 24 horas, ¿no? Con o sin datos bioquímicos de enfermedad renal, ¿no? Importante en la prevención de enfermedad renal diabética, ¿no? En cuanto a los eventos adversos de drogas, tenemos aquí que hay efectos adversos en hospitalizaciones, ya que estas reacciones adversas a medicamentos son responsables de entre el 3 y el 10% de todas las hospitalizaciones entre pacientes de edad avanzada. Y son los implicados en un 67% de las hospitalizaciones. Está la warfarina, la insulina, los agregantes antiplaquetarios y los hipoglicemiantes orales, ¿no? Y la warfarina por un no monitoreo regular o control del INR, las insulinas, en este caso, o los antiagregantes plaquetarios por el riesgo de hemorragias digestivas altas, caídas, hematoma subdural o hemartrosis, y los hipoglicémicos orales como la cabeza, la glicemia, ya que es una de las causantes de las hospitalizaciones por hipoglicemia. Muy bien, en el caso de cuando un nuevo medicamento se prescribe para tratar síntomas que surgen de un evento adverso de drogas no reconocido relacionado con una terapia existente, esto lo voy a pasar. Los importantes efectos adversos de drogas, interacciones farmacológicas, mencionó que la prevalencia de interacciones fármaco-fármaco clínicamente relevante es más alta en pacientes frágiles en comparación con pacientes robustos hospitalizados, ¿no? Es un 35% versus un 5%. En la combinación, por ejemplo, de warfarina con alguno de estos medicamentos en este cuadro, AINES, inhibidores de la recaptación de serotonina, omeprazol, hipolipemiantes, amiodarona, pues pueden producir el riesgo de hemorragia. Incluso también digoxina y clindamicina son interacciones farmacológicas. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de acción central, los ansiolíticos hipnóticos, por ejemplo, como las benzodiazepinas, los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, los neurolépticos, como por ejemplo la haloperidol, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, van a producir fractura de cadera, delirio en caídas, ¿no? Y las poblaciones con mayor riesgo, pues están los adultos mayores frágiles, aquellos pacientes con insuficiencia renal que viven en casas de reposo, por ejemplo. ¿Cuáles son las recomendaciones para disminuir eventos adversos por fármacos en estos casos? Tener una lista de fármacos, ¿no? En la bolsa, botellas, suplementos. Importante que los pacientes deben ser informados sobre nombres genéricos y de marca, ¿no? Por ejemplo, un paciente puede estar con una lista de medicación y de repente, ¿usted qué toma? Y empieza a tomar, pues, empieza a nombrar una lista al paciente, ¿no? Y de esa lista de repente dice, tomo Lasix y también tomo furosemida y también tomo losartán, etc. Pero el paciente no sabe que Lasix y furosemida son el mismo medicamento. Entonces está tomando ahí dos medicamentos iguales solamente por estar desinformado. El paciente debe ser consciente de las posibles confusiones de drogas, ¿no? A veces los pacientes piensan que levotiroxina es igual que levofloxacino o levocetiricina, por el mismo, empieza con levo, entonces es el mismo medicamento, puede haber cierta confusión también, ¿no? Levotiroxina, pues obviamente es para tiroides, etcétera, son otros fármacos distintos. Los organizadores medicamentosos, importante, ¿no? Las fechas, etcétera, en esos pacientes, y la atención comunitaria es un recurso importante para estos pacientes. ¿Cómo mejorar la práctica de la prescripción en adultos mayor? Considere cualquier síntoma nuevo como evento adverso del medicamento y suspenda la terapia potencialmente innecesaria. El uso de terapias beneficiosas cuando esté indicado. Sustituir con alternativas más seguras. Considerar enfoques no farmacológicos, ¿no? Por ejemplo, un paciente está, como lo puede escuchar, y de repente el paciente geriátrico, la causa, su solución no es una benzodiazepina, sino de repente
ubicarlo mejor digamos, en el cuarto, porque el estrés que tiene el paciente estamos asociándole a que es la causa del uso de esos fármacos, cuando no debería ser así, simplemente cambiar el enfoque por ese aspecto. Reducir la dosis, simplificar indicaciones, revisar la terapia farmacológica actual, etcétera, ¿no? Evitar medicamentos apropiados, inapropiados, usar o apropiado de los medicamentos indicados, un seguimiento de los efectos secundarios mencionados, algunos, evitar interacciones fármaco-fármaco y participación del paciente y la valoración integral geriátrica. ¿Cuándo retirar fármacos a los adultos frágiles? Por expectativa de la vía, hipoglicemiantes, fármacos de acción central como los antidepresivos, medicamentos que no van a mejorar la calidad de vida. La desprescripción se define como el retiro de un fármaco inapropiado supervisado por un profesional de la salud con el objetivo de manejar la polifarmacia y mejorar los resultados, ¿no? Hay una balanza entre la sobrecarga y la infraprescripción, teniendo una consideración cuidadosa de los medicamentos que debería abandonarse o sustituirse. Muy bien, esa es la diapositiva final. Hay 3 conclusiones. La primera sería que la posibilidad de un evento adverso de drogas siempre debe tenerse en cuenta al evaluar a un adulto mayor. Cualquier síntoma nuevo debe considerarse relacionado con el medicamento hasta que se demuestre lo contrario. La segunda conclusión es que existen varios conjuntos de criterios que identifican medicamentos que no deben prescribirse o deben prescribirse con gran precaución. Sin embargo, los médicos deben considerar la situación individual de cada paciente. Cada paciente es muy distinto, es diferente. Pueden haber criterios, etcétera, pero siempre la evaluación integral en cada uno de ellos es mejor opción. Debemos usar un mejor criterio clínico en lugar de adherirnos estrictamente a las pautas de prescripción al tomar decisiones. Y la tercera conclusión es que la prescripción de adultos mayores debe incluir la revisión periódica de la terapia farmacológica actual, descontinuar medicamentos innecesarios, considerando estrategias alternativas no farmacológicas, considerando medicamentos alternativos más seguros, utilizando las dosis efectivas más bajas posibles, e incluidos todos los medicamentos beneficiosos necesarios. Bueno, muchas gracias por su atención. Sería todo, doctor y compañeros. Ok, bien, doctor. Nunca se olviden de que polifarmacia la catalogan a partir de 3 medicamentos, pero a partir de 5 se considera polifarmacia mayor. Mayor igual a 5 medicamentos, doctor. ¿Sí? Y lo que ha dicho doctor es bien cierto. Uno toma decisiones de manera individual, doctores. Por eso es que nosotros les exigimos tanto que tienen que saber sobre medicación. ¿Se entendió ahora? ¿Alguna pregunta, doctores? Si no hay ninguna pregunta, doctores, nos vemos el día miércoles a las 5 de la tarde para el examen. Mucha suerte. Bueno, más que suerte, estudien mucho, doctores. Ok.